Ahora estoy grabando, ¿eh? Tiglones y ligres son híbridos fértiles. Pero ¿qué pasa? Perros y lobos también. Cerdos y jabalíes también. Pero se fijan que son especies cercanas genéticamente. Son especies que evolutivamente están cerca. Tigres y leones también. Lo que pasa es que en la naturaleza tiglones o legres no se han encontrado en las épocas que había, digamos, bastantes zonas en Asia donde compartían territorios tigres y leones. Ahora hay unas zonas relictas por ahí en Asia que todavía potencialmente podrían compartir territorio, pero es muy escaso. ¿Pero es por qué? Porque el mecanismo de atracción sexual entre machos de una especie y hembra de otra habitualmente no se da. Pero sí, estos nacimientos han sido en cautiverio y habitualmente han sido experimentos que se han hecho, o quizás en algún momento que estaban juntos, tigres y leones en cautiverio, pero digamos, no se da en la naturaleza, no se han encontrado tiglones o legres. Sí se han encontrado híbridos de cerdos con jabalíes o de perros lobos. Y de hecho hay hasta criaderos de perros lobos, pero hay países en los cuales eso está regulado o está prohibido. En Chile me acuerdo de haber visto perros lobos hace unos años, pero, pero en la actualidad están prohibidos que se traigan como tal. Son más grandes que los perros, por lo menos una hembra que me tocó observar una vez que es más grande que un perro de, no como San Bernardo, pero imagínense un pastor alemán, pero mucho más alto y con una capacidad muscular muy grande y mucho más agresiva, en este caso, hacia los perros. O sea, muy dominante territorialmente, pero con los humanos, como cuando se crían con los humanos, se improntan con el humano, son de los que juguetean igual que con el grupo de humanos que conocen, juguetean igual que un perro doméstico. Entonces, es interesante eso, pero son especies cercanas a las que puede haber estos híbridos fértiles. Hasta ahí vamos por el momento, ¿ya? Sabemos que la evidencia directa, ¿no es cierto?, de la existencia de un proceso evolutivo corresponde al registro fósil. Esta es la evidencia que existieron organismos en el pasado que ahora no están presentes y han quedado huellas o han quedado en ámbar, como en insectos, como salen todas estas series, no sé, las películas que son muy entretenidas, por el gusto de Parque del Jurásico, etcétera, que de ahí tomaban el ADN, etcétera. Y huesos fosilizados también, y ahí se ha visto que hay caracteres, ¿no es cierto?, qué características tenían estos organismos, etcétera. El registro fósil es incompleto, ¿ya? Nunca, el mismo Darwin lo planteó, que no había evidencia científica de todos los organismos o las especies que habían estado presentes en el pasado. Y quizás algunas que nunca se iban a encontrar, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la evidencia directa es el registro fósil, pero hay muchas disciplinas que aportan al estudio de la evolución, como anatomía comparada con especies actuales, que se compara las estructuras, y ahí hablamos de los órganos análogos y los órganos homólogos. Los análogos son los que cumplen la misma función, pero no representan una cercanía evolutiva. Por ejemplo, las alas de los insectos y las alas de las aves. Son análogos, son órganos análogos. Las dos sirven para volar, pero si vemos la arquitectura, el desarrollo embrionario, son muy diferentes. Por lo tanto, no representan una cercanía evolutiva. Pero la aleta anterior de un manatí o de un delfín, que es mamífero, si se saca una radiografía, se va a observar la estructura de los dedos, con bastante similitud a un mamífero terrestre o un primate como nosotros. Por lo tanto, eso evidencia
una cercanía evolutiva, pero eso no son órganos análogos, sino que en este caso, cuando representan los órganos, evidencian una cercanía evolutiva, estamos hablando, y voy a anotar el término ahí, órganos homólogos. Los órganos homólogos son los que representan, evidencian, ¿no es cierto?, una cercanía evolutiva, ¿ya? Así que eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Vamos a ver si puedo. Amauta tiene una duda. Parece que hay alguien Profe, que perdón no... por estar interrumpiendo tanto hoy día, pero No, di me nomás, surgen dudas. Es importante ir aclarando las dudas. Di nomás. No, es como una duda en realidad que quizás no sea tan relevante para efectos de la clase, pero Hay una... sí hay un micrófono abierto. Voy a ver si Pero, puedo... filo, Ahí parece. Parece que ahí lo muteé. Dime nomás. que los dinosaurios, como en general en la época de los dinosaurios, como hablando de Jurassic Park, era todo muy grande, como no solo los dinosaurios en sí, sino como los árboles, como toda la flora, fauna, no sé si toda, absolutamente toda, no puedo asegurarlo, no estuve ahí, pero sí sé que hay registros fósiles como de cosas muy grandes en general, como los insectos y todo. Eh, ¿Hay algún motivo o teoría de por qué esto era así? Como de qué sucedió para que todo fuera tan grande y se fuera achicando con el paso del tiempo. Porque claro, no sé, por ejemplo, los cuello largos claramente tenían que comer de ramas muy altas de los árboles que eran altos. Pero ¿por qué estos árboles eran altos, por ejemplo? Ya, buen punto. Mira, es verdad que hay algunas tendencias en evolución de algunos grupos de ir aumentando en dimensión, pero hay muchos otros que no, ¿eh? Hay muchos otros que no. Y lo que pasa es que dentro del registro fósil, claro, hay una serie de fósiles chicos, ¿eh? Hay hartos fósiles chicos también. Entonces, si bien es cierto, hay algunos que son espectacularmente grandes, si tomáramos en cuanto a diversidad, ¿no es cierto? Podría ser un aspecto cuantitativamente no tan marcado como se creía. Vamos a ver un poquito parte de la respuesta de que quedar para después, porque vamos a tener que ver, por un lado, algún aspecto que tú mencionaste que tiene que ver con la teoría de Lamarck, y yo voy a mencionar la teoría de Lamarck también, y la teoría de Darwin, en la cual ahí nos metemos como a lo que es la selección natural. Y la respuesta, si tuviéramos que generalizar, va por ese lado, ¿ya? Por ese lado, las características. Por ejemplo, los organismos, si tomamos los grandes reptiles, ¿ya? Ambiente cálido, ¿ya? Se plantea, hay una serie de teorías, pero se plantea que un factor importante en la extinción de los grandes dinosaurios y otros reptiles está relacionado con un cambio climático asociado a la caída de un gran meteorito en Yucatán, México, que bueno, ahí no, en esa zona, digamos que lo que sería ahora México, que generó una contaminación atmosférica producto de esta gran explosión que cubrió en gran parte la radiación solar por décadas. Yo no me acuerdo exactamente si podemos hablar de cientos de años o de décadas, pero eso afecta más en esa época a los organismos que llamamos ectotermos, que son los que requieren del sol para ganar temperatura ambiental, ¿ya? Por lo tanto, ahí algunas personas mencionan que tendría que ver con el oxígeno, en este caso, no directamente con el oxígeno, pero sí con la radiación solar, que es otro factor atmosférico, ¿no es cierto?, ambiental, y el hecho que fueran grandes
requieren más tiempo para que su temperatura corporal suba, para el caso de los ectotermos. En cambio, el caso del mamífero es diferente, pero los mamíferos en esa época estaban recién como pequeños ratones, digamos, empezando a evolucionar porque era, ¿no es cierto?, el Mesozoico, hasta hace más de 65 millones de años atrás, eran justamente los grandes reptiles y otros de tamaños diversos, ¿no es cierto?, los que dominaban ecológicamente. Entonces, hay hipótesis respecto a el cambio climático, pero generado en este caso por un meteorito, que afectó a los ectotermos de mayor tamaño. Y esos ejemplares no fueron ya los más aptos para sobrevivir, porque sus procesos fisiológicos de poder tener las temperaturas adecuadas para estar activos, para comer, etcétera, y no necesariamente hubieran muerto inmediatamente producto de la radiación y producto del calor de la explosión del meteorito, que hay un porcentaje que claro, que puede haber ocurrido eso, sino que esto fue ocurriendo en las décadas, en los años posteriores, producto de esta contaminación atmosférica. Por lo tanto, esa es una de las hipótesis fuertes que plantean esto de a lo menos dinosaurios en relación a los grandes dinosaurios y que no sobrevivieron para los últimos 60 millones de años o 65 millones de años. Porque el ambiente actúa como un filtro sobre la diversidad biológica. En algunos momentos son algunos los más aptos, estos ambientes más templados, tropicales, podía haber incluso organismos grandes que tuvieron que estar harto rato al sol para ganar temperatura, pero después les quedaba harto rato su temperatura alta y estaban muy activos. Pero otros que al cambiar este clima, ya se vieron, esos grandes se vieron afectados. Y si analizamos los reptiles bueno, algunos plantean que los que quedaron dinosaurios son las que evolucionaron hacia las aves. Pues se ha visto que hay dinosaurios pequeños, así, no como estos grandes dinosaurios que tienen plumas, tenían plumas, y que evolucionaron, y ahí se generaron las aves. Pero la gran mayoría se extinguió, y otros que quedaron, pero son de tamaños medios o chicos, lagartos, iguanas, que bueno, una iguana puede tener más de 1 metro, pero igual es tamaño medio, chico, para lo que era un tiranosaurio, un brontosaurio, ¿no es cierto? Pero, y los más grandes que han quedado son los cocodrilos, pero la gran mayoría, ¿no es cierto?, son de tamaño medio hacia abajo. Entonces, por ahí está la hipótesis más aceptada en relación a la pregunta de esto de las masas corporales, y en el fondo que dejaron de ser los organismos con las condiciones más favorables para sobrevivir en ciertos ambientes. Pero que el factor clave ahí fue este cambio climático producto de, por lo que se postula, ¿no es cierto?, de meteoritos. Diego tiene la mano levantada también. No, hace una duda rápida, nomás quería saber cómo es que, en primer lugar, descubren que fue un meteorito lo que mató a los dinosaurios. Onda, ¿por qué asumen eso? Como, no lo sé. Mira, fundamentalmente por el estudio geológico, que han encontrado incluso el gran cráter producido de kilómetros de radio y el tipo de minerales que hay ahí que los especialistas han inferido que correspondía a algún meteorito. Entonces, de acuerdo al tamaño, viene la hipótesis de cuánto tiempo podría haber generado contaminación atmosférica ese meteorito, y se calcula que a lo menos por varias décadas, ¿ya? Entonces tenemos, no, digamos, por ahí, digamos, se fue infiriendo esto de los potenciales efectos de meteoritos y en el cambio climatológico precisamente. Tenemos entonces que hay una serie, ¿no es cierto?, como estamos conversando, de elementos actuales que permiten interpretar y modelar cómo pudo haber sido el pasado. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, esto de los órganos análogos, homólogos, la bioquímica comparada, la fisiología comparada, la embriología comparada. Probablemente ustedes han escuchado que los embriones son más parecidos durante el desarrollo, mientras más cercanas son las especies.
Nuestros embriones son más parecidos a los de otros mamíferos, pero se van alejando, por ejemplo, mientras se van desarrollando de los peces y los anfibios, a medida que va aumentando el desarrollo. Pero mientras más cercanas a las especies, los embriones son más parecidos. Y eso se postula es porque todas las especies llevan parte de los genes que son producto de una historia evolutiva. Por lo tanto, nosotros pasamos por un estado parecido al de un pez, parecido al de un anfibio, parecido al de un reptil, y llegamos al estado mamífero. No es que pasemos directamente en nuestros embriones a ser peces, anfibios, reptiles, pero sí por estados parecidos, que eso se habla de una recapitulación de la evolución a nivel del desarrollo ontogenético embrionario, ¿ya? O sea que como que el estudio de los embriones ha permitido plantear estas similitudes evolutivas, cercanías evolutivas. También la genética, los estudios genéticos comparativos y la biología molecular, que la biología molecular te permite ir al detalle de las similitudes genéticas y sabemos, ¿no es cierto?, que hay un 98,5% de genes comunes entre la especie humana y los chimpancés actuales, 98,5%. En la arquitectura genética. En cambio, con otros, por ejemplo, con los gorilas es el 80 y tanto o el 90%, un poquito más alejado. Y así, con la mosca drosófila, la mosca albinaria, un 67% de genes comunes, ya más alejado. Entonces, también esto va dando todo un mapeo de cómo pudo haber sido toda esta filogenia, ¿no es cierto?, o historia de la vida en el planeta. Y eso, la etología también proporciona cosas, porque como que hemos conversado, hay conductas innatas. Entonces, mientras más semejantes son en cuanto a su origen las especies más parientes, más conductas, especialmente las innatas, que tienen una base genética, deberían ser similares. Y eso lo planteó Konrad Lorenz, pero ya lo planteó Darwin sin referirse a genes, porque los genes es un concepto más moderno que la época de Darwin, ¿se fijan? Y todo eso permite ir comparando, ir armando este escenario, digamos, escenario basándose en antecedentes científicos. Pero, como no tenemos una máquina del tiempo, siempre van a ir quedando preguntas respecto a la evolución, porque el registro fósil es incompleto, ¿no es cierto? Eso que es algo también que hay que considerar. Ahora, si tuviéramos que resumir respecto a las principales teorías evolutivas, tendríamos que mencionar lo que yo coloqué en la diapositiva ahí, que la teoría por selección natural o evolución por selección natural, que dice ahí seleccionismo, que es la de Darwin, y la teoría neodarwinista, que es la actualización, como vamos a ver en las próximas clases, la actualización de la teoría evolutiva de Darwin. Ese sería el resumen, ¿ya? Teoría de Darwin es la teoría que podemos decir evolutiva, que marcó la ciencia y también influyó en la sociedad, y a partir de ahí podemos hablar que toma un cuerpo aceptado científicamente la evolución. Y la actualización de esa teoría, que es la teoría sintética de la evolución. Pero es importante mencionar otra teoría también, que es la teoría evolutiva de Jean-Baptiste Lamarck, publicada en 1815. ¿Ya? ¿Por qué? Voy a dejar de compartir un poco para anotar más rápido algunos conceptos. ¿Ya? Estás mirando, pero las consultas que había ahí o comentarios en el chat los fui respondiendo en base al ejemplo ahí de la pregunta de por qué se habían extinguido organismos más grandes. Hay que considerar,
Teoría de Lamarck, 1815. Teoría de Darwin, 1857, la primera publicación. Antes de eso, lo que predominaba en los naturalistas, especialmente de los 1700, era la visión que llamamos fijista o fixista de la evolución. O sea, de la vida en el planeta. Porque la visión fijista, ya noté los dos términos en el chat, fijista o fixista, postula que las especies no evolucionan. O sea, que no hay evolución. Postulaba. Porque eso ya fue desechado científicamente, descartado. Y era lo que predominaba en muchos naturalistas, especialmente en todo lo que se refiere a los 1700 hacia los comienzos de los 1800. Y en los 1800 se generó un debate al respecto a partir de la teoría evolutiva. Pero, entonces, ¿qué postula? ¿Por qué tenía tanta aceptación? Porque era muy compatible con la visión religiosa creacionista, que en el fondo un ser superior va creando las especies, o fue creando las especies, y hay extinciones de especies, y nuevamente son creadas otras especies. Pero en el intertanto, esa especie no cambia, por lo tanto no evoluciona. Porque estos naturalistas creacionistas, que eran la mayoría, interpretaban, porque encontraban los registros fósiles en las capas geológicas, encontraban un fósil que después de un cierto tiempo encontraban otro fósil ya con algunas diferencias. Pero no, ellos qué decían, ya, este fósil de acá corresponde a la especie 1, no cambió y se extinguió después de un tiempo, y este otro de acá ya es otra creación independiente, que es el fósil 2, la especie 2, que tampoco cambió y después apareció otra con otra variante, no porque fue cambiando a partir de un ancestro, sino que mientras existía esa especie no cambiaba. Por lo tanto, no existía evolución. ¿Ya? Entonces, ahí voy a ir aclarando algunas cosas para que no haya confusión. La concepción, porque yo ahí lo dije un poquito desordenado, la concepción fijista es anti-evolucionista, ¿ya? O sea, cualquier concepción fijista es anti-evolución, ¿ya? Entonces, pero gradualmente fueron surgiendo naturalistas que fueron interpretando el registro fósil y la naturaleza de otra manera y planteaban entonces que esos pequeños cambios que iban observando en los fósiles no eran creaciones y extinciones y otras creaciones y otras extinciones, sino que era que las especies iban cambiando a través del tiempo. Por lo tanto, que existía evolución. ¿Ya? Esa corriente de pensamiento que existía, que la evolución ocurría, se llama pensamiento o corriente de pensamiento transformista. En el sentido que las especies van presentando cambios o transformaciones, ¿ya? Hasta ahí bien importante, o sea, cualquier teoría evolutiva está dentro del transformismo, ¿ya? No del fijismo. El fijismo postula que no hay evolución, el transformismo postula que existe evolución. Entonces, y al tiro vemos la consulta, Javier había levantado la mano, pero ahora la bajó. Sí. Sí, profe, que me contestó justo con lo que dijo recién, así que ya entendí, Ya, gracias. me tincó que era por eso. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Como que se desordena, o sea, partí medio desordenado en de estos conceptos y ahora al irse ordenando se va aclarando. Entonces, teniendo en cuenta eso, la primera teoría
así como tal, bien estructurada, publicada, de evolución, fue la teoría de Lamarck. ¿Ya? Por lo tanto, Lamarck es de la corriente de pensamiento transformista, porque cree que existe evolución. Y él propone una teoría, ¿no es cierto? Y propone mecanismos evolutivos, independientemente que en la actualidad o hace mucho tiempo no son aceptados, pero sí que formuló una teoría seria, que hizo aportes y que por lo tanto él era un naturalista que tenía una visión transformista, igual que Darwin. O sea, bueno, en la actualidad, esto ya no está en discusión, digamos, porque la ciencia moderna, digamos, y de Darwin en adelante especialmente, acepta la evolución, o sea, la corriente transformista se impuso científicamente a la corriente fijista, porque la corriente fijista era más compatible con visiones religiosas de alguien que creaba especies, o de un ser superior que creaba especies. En cambio, después ya, o sea, no existe duda científica respecto a que la evolución como fenómeno natural existe. ¿Ya? Que no existan todos los fósiles, eso también es correcto, pero eso no quiere decir que las especies no evolucionen en base a todos los antecedentes que hay. Teniendo en cuenta eso, vamos a volver al PowerPoint respecto a las teorías de Lamarck primero. Felipe. Sí, profe, quería preguntar como si, porque Lamarck, si no me equivoco, se adelantó como 50 años a la teoría de Darwin, ¿no? Un poquito menos, Es pero previo. como, a ver, mira, 1815 a 1857, como redondeando 15, 25, 35, 45, 55, 42 años más o menos. Ya. Sí, Pero Darwin de alguna manera tomó las ideas de Lamarck para plantear su hipótesis o se fue como por otro lado. ya, muy interesante la consulta. Darwin era muy estudioso, muy minucioso, y vamos a ver que coincidía con algunos de los planteamientos de Lamarck. Y él en su libro lo plantea. ¿En qué coincidía con Lamarck? Pero propone otros mecanismos diferentes a los de Lamarck para explicar el cambio evolutivo, ¿ya? Pero sí, o sea, Darwin estaba muy al tanto de la teoría de Lamarck y hay una parte de la teoría de Lamarck que él estaba de acuerdo y que la mayoría de los biólogos actuales también está de acuerdo, pero otras que no. Así que es correcto lo que tú planteas en el sentido, la respuesta a tu consulta es sí, que Darwin, digamos, estudió la teoría de Lamarck, la revisó y vio en qué estaba de acuerdo y en qué no. Súper, gracias. Diego. Así rápido nomás, perdón, la evolución por selección natural del seleccionismo, esa es la de Darwin, ¿cierto? Justo. Ya, Esa eso, es. perfecto. La vamos a ver, la vamos a ver. Así que, no hoy día, pero sí vamos a llegar, o sea, en este capítulo vamos a ver teoría de Lamarck, teoría de Darwin y teoría neodarwinista, porque especialmente vamos a ver que la de Darwin y la neodarwinista son las que nos van a dar elementos para el análisis también de la conducta de los organismos. ¿Ya? Ya, gracias. Felipe también levantó la mano. Quería preguntar otra cosa, profe. ¿Darwin también considera dentro de la teoría de la evolución que plantea como las ideas mendelianas de traspaso genético o no? No, digamos, eso sería. ¿Sabe por qué? Es un punto bien interesante también, porque Lamarck hace una propuesta de herencia de los caracteres adquiridos, que ahí ya la voy a explicar. Darwin no la contraviene,
pero él tampoco trata de explicar de alguna manera las características heredables que van pasando en los procesos evolutivos. O sea, en realidad Darwin no se metió en el problema genético. Hay unas cartas que Mendel le envió a Darwin, ¿ya? Que los historiadores y los biógrafos, digamos, han por ahí hace años atrás han encontrado y que buscan ciertas interpretaciones. Aparentemente, porque digamos incluso hay un poco de discrepancia dentro de estos historiadores, aparentemente, llevémosla a la época, ¿no es cierto? Mendel y Darwin no podían mandarse chat ni whatsappear, ¿no es cierto? Por lo tanto, pasaban meses entre para que hubiera un pimponeo de cartas entre uno y otro, ¿no es cierto? Entonces era algo complejo, la comunicación, incluso científica. Pero, por lo menos de algunos autores que yo he leído, estas cartas fueron encontradas en el escritorio de Darwin, y varios de estos historiadores plantean que Darwin, por algún motivo, que es que él estaba también afanado en toda su teoría, imagínense que tuvo 25 años revisando datos de lo que él había encontrado en los viajes, más experimentos que hacían otras personas en animales, etcétera, más experimentos que hacía él, se demoró 25 años en publicar su teoría, después que había vuelto del Beagle. Por lo tanto, era muy estudioso, o sea, no era por falta de estudio, pero algunos postulan que él no leyó estas cartas y que quedaron ahí. Otros postulan que las leyó, pero que él no pretendió meterse en la parte de explicación genética. Entonces, lo que hace el neodarwinismo, que es casi 100 años después de la teoría de Darwin, ya porque el neodarwinismo es de los años 1950, 1955, incorpora la genética a la teoría de la evolución, que coincide con los planteamientos de Darwin, pero Darwin hay cosas que no podía explicar, pero que el neodarwinismo lo explica incorporando la genética de Mendel, incorporando la genética moderna de esa época y la sigue incorporando ahora hasta la genética molecular para explicar la evolución. Por lo tanto, es muy interesante lo que consulta Felipe, porque ahí todo ¿no es cierto? un aspecto que tiene que ver con que por algún motivo no hubo, digamos, una asimilación de lo planteado por Mendel en Darwin. Puede que no haya leído eso, o si lo leyó, vio que no, que iba a necesitar como otros 20 años más para sacar su teoría evolutiva, si se metía además en esa temática, eso no se sabe bien. Por lo tanto, el neodarwinismo explica las bases genéticas de la evolución, lo cual Darwin no pudo explicar, ¿ya? Por lo tanto, si lo leyó o no lo leyó, deja de ser tan relevante para el punto concreto, que es que en su teoría él no se mete en la parte de mecanismos de herencia, sino que se refiere a su teoría principalmente de selección natural, como vamos a ver, y de selección sexual también, ¿ya? Eso es. Gracias. Y el neodarwinismo después le va a dar más forma y va a explicar lo que Darwin no pudo explicar en su momento, ¿ya? Bueno, después nos vamos a meter en la teoría de Darwin ya cuando corresponde, ¿ya? Pero sí que alcancemos a ver 11:15, ¿ah? Vamos a cerrar, no voy a pasar a las 11:15, ¿ya? Lamarck, primera teoría evolutiva publicada, admite la existencia de la evolución de las especies y trata de explicarlo. Haciendo un paréntesis, evolución quiere decir cambio. O sea, pero cambio que presentan las especies o los grupos biológicos a través del tiempo.
cambios morfológicos, fisiológicos y también de conducta. ¿Y qué plantea como idea central? Que los factores de la naturaleza determinan la transformación progresiva de las facultades de los organismos, que se fortalecen poco a poco, se diversifican y dan lugar a cambios que se transmiten a la descendencia. Esto quiere decir, en el fondo, que de acuerdo a la teoría de Lamarck, que el ambiente determina qué necesidades tienen los organismos para adaptarse. ¿Ya? Y esos cambios que tienen los ancestros pasan a los descendientes. Entonces, por eso que en amarillo está la pregunta clave, que es actual. ¿Pueden los organismos transmitir a la descendencia los cambios adquiridos debido al ambiente? Porque, ¿no es cierto?, Lamarck planteaba hay varias frases lamarckianas. Por ejemplo, que la necesidad crea al órgano. O sea que los organismos, de acuerdo a las necesidades para adaptarse al ambiente, van cambiando o van evolucionando. Por ejemplo, quizás ustedes en algunos documentales han visto por ahí, o que a veces yo lo trato de interpretar como un efecto de traducción, pero a veces es como también un cierto error que está como incorporada al lenguaje lamarckiano. Cuando decían, por ejemplo, las aves o las primeras aves desarrollaron alas para volar. O los primeros peces desarrollaron aletas para nadar. Se fijan que implícitamente ese lenguaje es lamarckiano, porque le está poniendo una necesidad. O sea, los organismos necesitan nadar, por lo tanto desarrollaron tal estructura. Los organismos necesitan volar, por lo tanto desarrollaron esta otra estructura. O sea, la necesidad crea al órgano. Y aunque sean documentales actuales, y aunque sean muy buenos documentales en relación a lo que están mostrando, hay que tener ojo con esa frase. Porque como que subconscientemente te están llevando a algo que posteriormente fue descartado, que es que así opera la evolución. O sea, no es que porque una especie, el ambiente, hace que necesite algo que vaya a desarrollar esa estructura. Y ahí está el ejemplo, y que, ¿no es cierto?, uno de ustedes también mencionaba por ahí la evolución del cuello de la jirafa, del largo del cuello de la jirafa, que los ancestros, por el registro fósil está comprobado que de hace varios millones de años atrás, que los ancestros tenían el cuello más corto, pero como tenían que comer estirando el cuello, hojas, ¿no es cierto?, gradualmente el cuello, los músculos del cuello se iban utilizando, por lo tanto, los descendientes ya nacían con el cuello un poco más largo. Entonces, Lamarck aquí plantea como mecanismo explicativo el uso y el desuso. O sea, que los órganos y estructuras que los organismos van utilizando se van desarrollando más, y los que no se van atrofiando. Y estos cambios los heredan los descendientes, que eso se refiere a la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces aquí hay dos cosas: el principio del uso y el desuso, y la herencia de los caracteres adquiridos, que es el mecanismo evolutivo. Pero hay un planteamiento que Darwin estaba de acuerdo también, y que en general en evolución actual estamos de acuerdo, es que, y que lo planteó Lamarck, es que y lo voy a anotar en el chat, la idea central, que la evolución es gradual y continua. O sea, que la evolución va ocurriendo de a poco y constantemente, y que por lo tanto es un proceso lento, que toma muchas generaciones. Según bueno, si son insectos pueden ser decenas o cientos de años, porque pueden tener, ¿no es cierto?, 10, 20 generaciones en un año. Entonces en 10 años son 200 generaciones, que es mucho. Y los vertebrados pueden ser miles o cientos de miles de años a lo menos, pero son procesos lentos. Eso lo planteó Lamarck. Se acepta a nivel general actualmente. Y Darwin
estaba de acuerdo también, y él pone que él está de acuerdo con esta visión planteada por Lamarck. Pero el mecanismo que planteó Lamarck, que tiene que ver principio del uso y el desuso y herencia de los caracteres adquiridos, Darwin propone otro. Y esto que el ambiente, porque es una teoría si uno analiza determinista ambientalmente, o sea que si los organismos necesitan ciertas características para adaptarse a ese ambiente, por uso y desuso van desarrollando esas características. ¿Ya? Voy a dejar de grabar ahora.